Muy bien, amigos y amigas, vamos a continuar. Es mi turno. Me toca ahora hacer una presentación a mí. Entonces yo primero quisiera contarles a ustedes, cómo así llegó el Corejica, ¿no? Entonces el Corejica surge cuando hace algunos años me llama una vicepresidenta de Recursos Humanos y entonces ella me dice, Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien. Sabes que todos los meses yo me paso escribiendo a mi gente en tu curso, me dice, en tus cursos. Ella es la vicepresidenta de Recursos Humanos de un banco, ¿no? Pero ¿cuándo tú vas a hacer algo para mí? Porque yo vengo de la especialidad de gestión de riesgos, entonces normalmente mis cursos estaban orientados a esa especialidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, eso me dejó pensando, esa llamada me hizo pensar que podía hacer alguna actividad. Y ahí nació el Corejica realmente, ahí nació la idea, ¿por qué no hacemos algo especialmente para los clientes nuestros de las áreas de recursos humanos que nos colaboran inscribiendo participantes de las áreas de riesgos, de las áreas de auditoría, y así fue que nació el Corejica. Entonces, el primer evento fue hace 6 años y fue un evento de un día, después empezamos a hacer eventos de 3 días y así hemos llegado al 6.º año, nuestro 6.º Corejica y el primero virtual. Bueno, entonces, ¿cuál es mi tema? Como mi especialidad es gestión de riesgos, yo les he traído para el día de hoy esta presentación. Vamos a compartir por acá la pantalla. Esta es la presentación que les he traído, ¿no? El título es Conduct Risk o riesgo de conducta, cómo entender y gestionar la infidelidad de los colaboradores. Entonces, bueno, primero que nada, cuando nosotros escuchamos la palabra infidelidad, pues tenemos que entenderla bien, ¿no? Y probablemente las veces que se usa más la palabra infidelidad es cuando se piensa en las relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces, realmente infidelidad no es que un hombre o una mujer pueda estar con su pareja y con otra persona. O sea, eso no necesariamente es infidelidad. Sería infidelidad si es que eso no está permitido o no está acordado en su relación de pareja. Entonces, la definición, o para mí, lo que representa la infidelidad es salirse de las reglas. Entonces, los países latinoamericanos, de donde somos todos nosotros, existe, digamos, la monogamia, ¿no? O sea, un solo hombre para una sola mujer, y esa es una regla fundamental. Pero esa regla no necesariamente se da en otros países. Entonces, lo que en nuestra cultura podría ser una infidelidad, en otras culturas no necesariamente. ¿Por qué? Porque las reglas lo permiten. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que para entender el concepto de infidelidad, tenemos que irnos a las reglas de la organización y a lo que está acordado. Entonces, yo quise sofisticar un poquito más esto, entonces me fui al diccionario de la Real Academia Española y busqué, ¿no? Infidelidad, ¿no? Entonces aquí está, como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí está infidelidad. Dice, 1, falta de fidelidad. 2, carencia de fe católica. 3, conjunto de infieles que no conocen, entre otras cosas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aquí digo, bueno, falta de fidelidad, vamos a ver qué nos dice acerca de la fidelidad. Entonces, cuando le doy al buscador fidelidad, nos dice fidelidad, pues eso es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona.
¿Ok? 2, puntualidad, exactitud, ¿no? Eso no iba mucho con el significado. Entonces me voy a lealtad, ¿no? Entonces me voy a lealtad y dice cumplimiento, y eso ya empieza a acercarnos un poco más hacia donde vamos, cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Muy bien. Entonces, dicho en términos sencillos, para mí la infidelidad es incumplir las reglas. Incumplir las reglas. Ya sea que sean reglas explícitas o incluso reglas implícitas. No tiene que ser un contrato firmado, no tiene que ser algo expresamente acordado, puede ser algo implícito también, por razones de cultura, de cómo se hacen las cosas. Entonces, eso es salirse de las reglas. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿qué deberíamos entender como la infidelidad de los colaboradores? Bueno, la infidelidad de los colaboradores, entonces, sería, pues, salirse de las reglas por parte de los colaboradores. Y hay colaboradores que sí se salen de las reglas. Entonces, ese es el punto que nosotros vamos a tratar. ¿En qué momento se salen de las reglas los colaboradores? En el momento en que mienten, en el momento en que ocultan cosas, ¿no? En el momento en que le roban a la organización. Entonces, ahí se salen de las reglas, o que hacen cosas que no están permitidas, ¿ok? En ese momento se salen de las reglas, en ese momento son infieles a la organización. Muy bien. Entonces, y esa es una desviación de la conducta, porque ellos saben que no deben hacer eso. Entonces, hace muchos años, un psicólogo, es más, era un psicólogo y además psiquiatra, ¿no? El doctor Donald Cressey hizo una investigación. Realmente él era un criminólogo y dedicó gran parte de su vida a investigar por qué los criminales cometían sus crímenes, ¿no? Entonces se fue a las prisiones y empezó a tener entrevistas con criminales, pero a analizarlos digamos, clínicamente, ¿no? Y después de haber tomado un conjunto amplio de muestras, que le tomó muchos años, él encontró o llegó a una conclusión que es esta, ¿no? Y este es el triángulo del fraude. Lo que él encontró es que hay tres razones, ¿no? O hay tres factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un crimen, ¿no? Y esas son, primero, la motivación, segundo, la oportunidad, tercero, la justificación. Vamos a hablar un poquito de esas tres razones. Todas no son suficientes para que haya crimen por sí solas, pero sí aumentan la probabilidad. Entonces, ¿qué es la motivación? La motivación es la razón para qué lo hace. ¿Para qué? O sea, un criminal que comete un crimen, ¿para qué lo hace? Un trabajador que le roba a una organización, ¿para qué lo hace? No por qué, porque el por qué puede estar por el lado de la justificación. ¿Para qué lo hace? Entonces, y ahí pueden haber razones subyacentes. La primera podría ser beneficio, ¿no? O sea, gente que quiere pues, tener un mejor nivel de vida y por eso comete un fraude, por ejemplo, un fraude, un engaño, y quiere tener un mejor carro, quiere tener una mejor casa, cosas de ese tipo, ¿no? Eso es un beneficio material. Segundo, puede ser también por una necesidad, ¿no? Un familiar enfermo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hace? Bueno, lo hace para ayudar económicamente con el tratamiento de la enfermedad del familiar, ¿no? Entonces, no sé si ustedes vieron una película con Denzel Washington, no recuerdo el nombre de la película, pero se trata de un padre que lleva a su hijo convaleciente al hospital
y en el hospital no lo quieren atender porque él tenía el seguro médico vencido. Y entonces, y su hijo se estaba muriendo, y en el hospital le dicen no lo podemos atender porque no tiene seguro, pero se está muriendo, sí, pero no lo podemos atender. Entonces, así empieza la película y él decide secuestrar el hospital, ¿no? O sea, tomar el hospital por la fuerza, secuestra el hospital solo, y entonces ahí en esa película ustedes pueden encontrar, ¿no? ¿Para qué lo hace? Para salvar la vida de su hijo. Esa es la motivación que tenía ese padre de familia. ¿Okay? Bien, entonces aquí simplemente lo que estamos tratando es de encontrar cuáles son los elementos que aumentan la probabilidad de que ocurra el crimen o el fraude o el engaño, ¿no? Entonces la necesidad, la motivación por necesidad, la motivación por beneficio, la motivación por metas también. Hace algunos años hubo un banco en Estados Unidos, es el Wells Fargo, que puso metas muy altas a sus empleados, ¿no? Entonces estas metas eran muy difíciles de cumplir en términos de nuevos clientes o nuevas cuentas que tenían que ellos gestionar y conseguir como sea. Entonces el primer mes no fue tan difícil porque lo que hicieron fue llamar a los amigos, la familia y todo lo demás. Y después, el segundo mes ya se complicó, ¿no? Porque ya los amigos ya tenían la cuenta, tenían la tarjeta de crédito, entonces ¿a quién llamamos? Entonces, y si no cumplían con las metas, entonces eran despedidos. Para poder cumplir las metas, empezaron a hacer falsificaciones, ¿no? Y esas falsificaciones eran, pues, clientes, le abrían, por ejemplo, cuentas a clientes sin su autorización con un saldo de 00. El cliente no se enteraba, pero era una cuenta abierta y contaba para el cómputo de la meta. ¿Sí? Bueno, entonces, y otros empezaron a hacer otro tipo de engaños, como por ejemplo, dar tarjetas de crédito, emitir tarjetas de crédito a presos, a presidiarios. Nunca iban a recibir la tarjeta de crédito, nunca la iban a usar porque estaban en la cárcel, pero las tarjetas se emitían y quedaban los plásticos ahí almacenados, emitidos, y entonces contaba para la meta, ¿no? O sea, hubo una serie, al final se encontró que eso se convirtió en un fraude generalizado, ¿no? Y eso fue, digamos, esas elevadas metas, ¿no? Se convirtieron en un factor de motivación en donde las personas engañaban a la organización. ¿Para qué? Para cumplir las metas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, si no, eso iba a tener unas consecuencias terribles en su ámbito laboral, en sus ingresos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahora, pero sin embargo, siempre hay un componente aquí que es el desapego a los valores, ¿no? O sea, entonces, la falta ética que ustedes pueden ver ahí en la pantallita de color rojo es algo que tiene que darse, o sea, que no basta que haya una aspiración o una necesidad, no, tiene que haber un componente de falta ética para que al final se pueda gatillar, ¿okay? El segundo concepto es la oportunidad. Entonces, la oportunidad se da cuando no hay controles, por ejemplo, cuando hay mucho conocimiento del proceso, se sabe dónde están las seguridades y las personas tienen esa capacidad de saber cómo violar esos controles o cómo vulnerarlos, ¿no? Y eso, pues obviamente tiene que haber falta de ética para que se dé el engaño, ¿no? Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el costo-beneficio de hacerlo, ¿no? Porque siempre se puede hacer estas cosas, pero ¿qué tan fácil es? Esa es la pregunta, ¿no? En la oportunidad. Lo tercero, entonces en el tema de la oportunidad, imagínense que es que la bóveda de un banco no tiene una contraseña, ¿no? O sea, eso claramente deja abierta una oportunidad alta y no significa que alguien va a robar, pero sí aumenta las probabilidades de que hayan robos internos. Luego tenemos el tema de la justificación. Es decir, aquí viene el por qué, ¿no? ¿Por qué el defraudador no considera que es un criminal? Porque lo que encontró este doctor
es que hay casos en donde el criminal no se considera que ha cometido un crimen, ¿no? O sea, no se considera un criminal. Por ejemplo, el defraudador dice, mira, yo no he robado nada, porque yo he tomado prestado el dinero. Y yo lo iba a devolver dentro de 10 años. Solamente lo he tomado prestado. Así que yo no cometí un crimen. Solamente tomé un préstamo. Entonces, otros dicen, no, es que ese dinero me lo debían. Yo me lo cobré, ¿por qué? Porque a mí me prometieron un ascenso y no me lo dieron. Y tengo 5 años en que no tuve el ascenso, no tuve el aumento, y entonces si multiplicamos eso por 5 años son 100.000 y eso fue lo que tomé, ¿no? Por lo tanto, no me robé nada, simplemente tomé algo que ya era mío porque ya me lo habían prometido y ya me correspondía. Entonces, esta es la justificación, ¿no? En la medida en que el defraudador tiene clara su justificación, entonces aumentan las probabilidades de que haya infidelidad. ¿Okay? Y eso tiene mucho que ver con la percepción de injusticia. ¿Okay? Y por supuesto que tiene que haber falta de ética. Ahora, en los últimos años hay una nueva teoría que habla del cuadrado del fraude. O sea que a los 3 elementos se le agrega uno que es la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? La capacidad es la facilidad con la que el defraudador puede cometer el crimen, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente vivimos en cambios tecnológicos, existen las posibilidades de hackeos, hay mucha información, hay abundancia de información, toda la información nuestra está en las redes o en las nubes, en Google, en Internet. Tenemos conectividad permanente, eso nos hace también más vulnerables. Hay inteligencia artificial, hay programas que ayudan a encontrar cosas, ¿no? Y eso es información para un defraudador que puede cometer un crimen, ¿no? Pero obviamente tiene que haber falta de ética. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. Primero les voy a poner el video y después lo comentamos. Point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Bien. Bueno, entonces ahí este video nos ha podido mostrar que las circunstancias actuales nos dejan mayores posibilidades de poder ser engañados, ¿no? Y a los defraudadores mayores posibilidades de engañar, porque existe la sustitución de voz. Estamos viendo la sustitución de imágenes. Entonces, eso, digamos, el avance tecnológico, la inteligencia artificial, la capacidad de hacer ingeniería social por parte de defraudadores hace que se pueda conseguir información que puede ser usada en algún tipo de engaño. Bien, entonces, algunas recomendaciones, ¿no? Ya para terminar, digamos, esta ponencia. Primero, fortalecer la ética, porque en el triangulito, cuando les mostré el triangulito, incluso cuando vimos el cuadrado, yo me preocupé de poner que había un punto de rojo, ¿no? Un rectángulo rojo que era falta de ética, falta de ética, falta de ética, falta de ética, ¿no?
Entonces, ¿cómo fortalecemos la ética? Dicho en términos sencillos, primero, con reglas sólidamente establecidas. O sea, con reglas que están puestas con la máxima jerarquía, ¿no? Y que son inflexibles. Eso son reglas sólidamente establecidas, que son comunicadas con efectividad, porque de nada sirve poner las reglas si la gente no las conoce. O sea, necesitamos que las personas a lo interno la conozcan. Y tercero, que los incentivos sean adecuados, es decir, que se premie el buen comportamiento y que por otro lado se castigue ejemplarmente el mal comportamiento. Bien, dos, fortalecer los controles, porque los controles son los que nos ayudan a reducir las oportunidades de engaño, ¿no? Esta es una pequeña tablita, por ejemplo, que sacó la Superintendencia de Bancos de Chile. Y la Superintendencia de Bancos de Chile, después de que hubo un fraude, un ciberataque en Chile donde se robaron 10 millones de dólares de un banco, ¿no? Entonces encontró el siguiente. O sea, encontró que en TI, mira, en inversiones de TI, ¿ya?, se gastaba más o menos, o sea, si nosotros medimos inversión sobre el resultado operativo bruto, era 8.4%. O sea que los bancos en Chile estaban gastando aproximadamente 8.4%, pero en ciberseguridad estaban gastando solamente el 0.8%, ¿no? Medido la inversión en ciberseguridad respecto del resultado operativo bruto. Si se mide sobre los gastos de apoyo, era 17.5%, inversiones en TI, versus la inversión en ciberseguridad, 1.6%. Entonces, eso lo que nos deja es el mensaje de que hay muchas posibilidades de fortalecer los controles y las seguridades en nuestras organizaciones. Luego, el monitoreo de los controles, ¿no? Entonces, las organizaciones tienen objetivos para los cuales necesitan procesos, esos procesos tienen riesgos, y esos riesgos tienen controles, ¿no? Y esos controles, pues, se necesitan llevar y ser monitoreados. Entonces, existen los indicadores clave de control, ¿no? Esos indicadores clave de control, que son los KCI, ¿okay? Son los indicadores que nos dicen en qué medida el indicador está funcionando. O sea, por ejemplo, digamos, uno podría hacer el porcentaje de colaboradores sin vacaciones. O sea, ¿por qué? Es un indicador de control, porque normalmente ¿qué cosas hacen las organizaciones? Como control, establecen, bueno, los colaboradores después de 12 meses tienen que tomar vacaciones, ¿no? Y a lo más puede ser 15 meses, o sea, que puede estar 15 meses sin tomar vacaciones. Entonces hay que llevar una métrica de qué porcentaje de los colaboradores ha pasado los 15 meses y todavía no toma vacaciones. Que pueden darse algunos casos, algunos casos en donde pues no hay personal de reemplazo, se dieron unas renuncias, o hubo una licencia de maternidad, o más de una licencia de maternidad en el área, una serie de situaciones, pero eso no debería ser un porcentaje alto. O sea, si es menos del 1%, puede ser considerado razonable, pero si es ya el 20 o 25% que no está cumpliendo con esa regla, la regla no está funcionando. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, existencia de labores excepcionales en horas no convencionales, ¿no? O sea, gente que va a trabajar al centro de operaciones fuera de los horarios establecidos, o que pide permiso para quedarse a ciertas horas que no corresponden, ese tipo de cosas, ¿no? Porcentaje de colaboradores que incumplieron códigos o reglamentos, ¿no? Eso también puede ser otro indicador de control. Entonces necesitamos llevar indicadores. ¿Qué más? Conocer a nuestro cliente, ¿no? O sea, conocer primero su perfil financiero, ¿no? O sea, el hecho de que tenga
una mayor necesidad económica o un alto nivel de endeudamiento no significa que sea un defraudador, pero sí sabemos que por el triángulo de fraude se aumentan las posibilidades de que eso ocurra, ¿no? También conocer su perfil social. Hoy en día, prácticamente es una regla que en el momento del reclutamiento se verifique las redes sociales de las personas, de los que están postulando a un determinado puesto, también de las redes públicas, digamos, ¿no? O sea, todo lo que es público, también para los ascensos, también, o sea, es uno de los puntos en el checklist, ¿no? No en todas las empresas, pero cada vez es mayor el número de empresas que lo hace, ¿ok? Y ahí puede salir información como señal de alerta para poder tomar conocimiento de situaciones que se pueden estar dando con los colaboradores, ¿no? ¿Qué más? El perfil psicológico, ¿no? Porque hay colaboradores que pues tal vez no tienen una salud mental y tienen contacto directo con los clientes o tienen contacto directo con información, con manejo de dinero o ese tipo de cosas y pueden generar un perjuicio, ¿no? Muy bien. Bueno, amigos, de esa manera pues hemos terminado con esta pequeña charla y yo quedo pues a sus órdenes para que puedan hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Por aquí hay una que dice, si se llegase a dar un fraude o robo por parte de un colaborador de la empresa, ¿se debería dar a conocer al resto de los colaboradores lo ocurrido? ¿Cómo recomienda manejar este tipo de situaciones si llegase a ocurrir? Bueno, pues la verdad es que cada caso se maneja de una manera diferente, ¿no? Porque por lo menos en la experiencia que yo he visto muchas veces no se puede, o sea, existe, vamos a decir, razonabilidad, ¿no? O sea, una probabilidad alta, ¿no? O un criterio razonable de que la persona ha cometido el fraude, pero no es la seguridad completa. Entonces no se le puede acusar de algo o no se puede decir a toda la organización, mira, es que fulanito de tal se robó $100, porque no existe, no está totalmente comprobado, ¿no? Y eso puede generar una consecuencia adversa para la empresa que está anunciando que se cometió algo que no está 100% comprobado. Entonces, cada caso hay que verlo con cuidado. Pero yo sí creo que la empresa debe dar un mensaje a digamos, la alta jerarquía, ¿no? Debe dar un mensaje a toda la organización de que las reglas están para cumplirse y los que no cumplen la regla no merecen estar en la organización, ¿no? Porque si se deja pasar esa oportunidad y no se da ese mensaje, entonces va a ser muy difícil alinear a la organización a esa conducta que la entidad quiere, ¿no? O que la empresa quiere. Entonces, ¿cómo recomienda manejar este tipo de situaciones si llegase a ocurrir? Bueno, yo pienso que si alguien cometió un fraude o tiene, pues, probabilidades de haberlo cometido, le tiene que caer el peso de las reglas internas y de la ley. O sea, así es como debería actuar una empresa, ¿no? Porque porque también hay una responsabilidad ahí con la sociedad, hay una responsabilidad interna, ¿no? Incluso también externa, porque si no hace nada y dejan ir a la persona, esa persona puede estar, digamos, dentro de un mes o 2 meses trabajando en otro lugar y haciendo lo mismo, y entonces la empresa que la retiró no está siendo responsable con la sociedad. Así es como yo lo veo, ¿no? Pero no necesariamente todos van a pensar así. Rocío Larios nos dice, ¿se puede medir en una matriz de riesgo la infidelidad de los colaboradores? Bueno, sí se puede medir, o sea, se identifican los riesgos, son los riesgos de conducta, ¿no? O sea, hacemos un mapeo de riesgo, un listado de riesgos,
¿no? Y a esos riesgos le ponemos un puntaje en función a qué tan peligroso, qué tan grave puede ser que ese riesgo ocurra o qué tan probable es que ocurra. Entonces sí se pueden poner puntajes y luego se comienza a poner controles en función a los puntajes más altos. O sea, si del 1 al 5, 5 es el mayor riesgo, entonces por ahí se comienza, ¿no? Por ejemplo, riesgo de conducta. Ojo, cuando hablo de infidelidad hemos hablado mucho de fraude, pero no es lo único, ¿eh? O sea, riesgo de conducta es riesgo de que una persona se porte mal, que se porte mal fuera del horario de trabajo. Imagínate que yo, digamos, trabajo en una empresa que tiene por acá el logo de la empresa ABC y voy con mi camisa de la empresa. Y termino de trabajar a las 5 de la tarde y salgo y me voy a un bar, digamos, y en ese bar tengo una pelea y estoy en un escándalo con el logo de la empresa. Eso es una infidelidad, por ejemplo, ¿no? Salvo que la empresa permita, que normalmente no te lo permite, ¿okay? Eso es una infidelidad, ¿no? Entonces, se hace pues un listado de riesgos, ¿no? Y, por ejemplo, el riesgo de que el colaborador tenga un mal comportamiento fuera del horario de trabajo y que termine perjudicando a la organización. Entonces eso tiene sus controles, ¿no? O sea, los controles son, bueno, mira, prohibiciones, no se puede ir a un lugar que no sea dentro de la oficina con el uniforme de la organización, ¿no? Por ejemplo, esa es una regla, ese es un control. O sea, eso no va a impedir que la persona se porte mal, pero sí es un mitigante, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Bien. Otra de las cosas que también cuando las personas dejan de trabajar, no es un control real, o sea, dejan de trabajar en una organización, tienen que devolver su camisa con el logo, ¿no? Porque muchas veces los regalan, se lo dan a otras personas, estas personas cometen algunos actos indebidos y aparece el logo de la empresa, ¿no? Entonces, se identifica el riesgo, el nivel de riesgo, los controles, y de esa manera se puede reducir el riesgo, porque al final no es que podamos eliminarlo, pero sí podremos disminuirlo, reducirlo. Muy bien. ¿Quién más? Gilbert pregunta si podemos tener material. Claro que sí, con mucho gusto, ¿no? ¿Podría repetir la recomendación número 2? Vamos con eso. ¿Quién es más probable que haga fraude? ¿Un empleado nuevo o uno de muchos años en la empresa? Bueno, si es uno nuevo, puede ser si tiene un alto nivel de conocimiento de la defraudación. Si es uno de muchos años, va a depender también uno de su contexto, va a depender de su apego a los valores, pero lo que sí es cierto es que un empleado que tiene muchos años termina conociendo las vulnerabilidades para cometer el fraude, eso sí. Entonces vamos me preguntaron por la recomendación número 2 y con mucho gusto vamos a terminar con precisamente eso, la recomendación número 2, ¿no? Esta es fortalecer los controles, ¿no? Fortalecer los controles, aquí nosotros hablábamos de invertir en controles, por ejemplo, ¿no? O sea, invertir en controles de seguridad, invertir en controles. Permítame que se me acaba la batería aquí. A ver, vamos antes que me quede sin batería. Perfecto. Invertir en controles, por ejemplo, de seguridades, cámaras de vigilancia, identificadores faciales, auditorías, todo eso es fortalecimiento de controles, ¿no? Así que amigos, pues muchísimas gracias por su atención y